Bienvenidos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a hacer un video gracias a toda la comunidad Mecanicustom. Muchas gracias a todos los que participaron en las encuestas de la comunidad. Estos son los resultados. En la primera encuesta ganó Luces. En la segunda encuesta ganó Superdeportivo. Y en la tercera encuesta ganó Lamborghini Centenario Roadster. Los invito, amigos, a que me acompañen a ponerle luces a este superdeportivo. No pierdan detalles. Esperando, como siempre, que les guste y sobre todo les sirva. Este Lamborghini es una excelente pieza. Es muy buen reto. Estos son los materiales que vamos a utilizar. 2 pilas de litio tipo botón de 3 voltios, un switch magnético y 4 focos LED de 3 milímetros, 2 rojos y 2 blancos. Los invito a ver un video que ya tengo de cómo abrir y cerrar un Hot Wheels. Es muy práctico y les va a servir mucho. Cuando lo estemos abriendo hay que ver todos los espacios, todo lo que tenemos disponible. Esta forma de quitar las llantas es muy práctica y no nos daña los seguros de los ejes, porque le vamos a hacer un cambio de llantas. Estas son las que tengo disponibles. ¿Qué les parecen, amigos? Déjenmelo en los comentarios. Lo primero que tenemos que hacer es ver el espacio donde van a ir las baterías. Y en este modelo sí tenemos mucho espacio. Tenemos que rebajar el chasis para simular las luces traseras. Hay que hacerlo con mucha calma. Debe de quedar un hueco por donde va a salir la luz, así como se ve en la imagen. Hay que aprovechar para marcar el chasis, porque también tenemos que rebajarlo. Ahí donde se ven las marcas, ahí es donde hay que rebajarlo. Así debe de verse, no hay que rebajarlo hasta las orillas. Por ahí ya sale la luz. Hay que marcar la posición de los faros delanteros. Hay que perforarlos. Ya una vez perforados, hay que tratar de darles forma con una lima o con lo que tengamos a la mano. Como siempre les digo, amigos, siempre hay que probar. Vamos a probar qué tal sale la luz. Hay que pegarle los vidrios para que no se nos estén moviendo.
Tenemos que cortarle un poquito al frente del chasis, como se ve en la imagen. Esta parte es muy importante. Esto lo vamos a hacer para tratar de encerrar la luz y poderla dirigir hacia donde nosotros querramos. Se puede hacer con un poco de plastilina epóxica. Para darle forma, se aprovecha la forma del chasis. Solamente hay que presionar. Para que no se nos pegue la plastilina, podemos echarle un poquito de agua en la cara que no queremos que se nos pegue. Y hay que quitar lo que nos sobra de plastilina. Hay que repetir la operación para la parte delantera. Recuerden que tenemos que encerrar la luz. Ahora sí, tenemos que hacer la base para las baterías, así como se ve en la imagen. Se puede hacer con una broca, con una lima, con una navaja, con lo que tengamos a la mano. Al chasis hay que hacerle una ranura exactamente al centro. Por ahí va a pasar un cable. Va a pasar el cable negativo de las baterías. Ya con todo listo, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hay que seleccionar el color de los focos. Los rojos van atrás y los blancos van enfrente. Ahora hay que pegar los focos. Recuerden que la patita larga siempre es positivo. Y siempre, como es una costumbre, siempre hay que dejar los positivos hacia afuera. Siempre antes de pegar hay que probar los focos para no pegar uno que no funcione. Hay que soldar todos los negativos de los focos, así como se ve en la imagen. Y en el mismo cable negativo va a ir un extremo del switch magnético. El otro extremo del switch va a ir a las baterías. Los positivos de los focos van a hacer contacto directo a las baterías. Ahora, con un poco de plastilina epóxica, vamos a crearles una burbuja a los focos para encerrar la luz. Hay que hacerlo en los 4 focos. Hay que asegurarse que la plastilina no nos vaya a estorbar al momento de cerrar el chasis. Hay que hacerlo con mucha calma. Recuerden que esto hay que estarlo disfrutando. Así debe de quedar. Tenemos que pintarlo para evitar cualquier fuga de luz, así como se ve en la imagen. Hay que soldarle unas pequeñas extensiones a los positivos de los focos y al switch magnético. Es momento de poner las baterías. Hay que poner mucha atención. La batería viene marcado el positivo. La primera batería lleva el positivo hacia abajo, así como se ve en la imagen, haciendo contacto con el positivo de los focos delanteros. Y la segunda batería lleva el positivo hacia arriba, haciendo contacto con los positivos de los focos traseros. Y el negativo del switch magnético queda en medio de las dos baterías, así como se ve en la imagen. Siempre hay que probar antes de continuar.
ahí funcionan los focos delanteros. Y ahí funcionan los focos traseros. Ya una vez bien puesto el chasis, no se van a mover las baterías. No olviden suscribirse, amigos, y activen todas las notificaciones. Y como es mi lema, que funcione como debe de ser. Y funciona muy bien. Recuerden, amigos, que este canal lo hacemos todos. Si tienen alguna idea o sugerencia, háganmela saber en los comentarios. Su participación es muy importante para mí. Todos aprendemos de todos. Recuerden que las luces las activamos con un imán. Activamos el switch magnético. Nuevamente, muchas gracias a todos los que participaron en las encuestas. Este canal está abierto para todas sus ideas y sugerencias. Como les digo, este canal lo hacemos todos. Si te gustó el video, regálame tu super like. Te invito a que veas todo el contenido de mi canal y si te gusta, ayúdame a compartirlo. Déjenme en los comentarios de qué alguna otra encuesta podríamos hacer. Muchas gracias por todo el apoyo. Cuídense.